Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. El día de hoy mi grupo nos ha tocado exponer el contexto de una negociación internacional. Son los integrantes Carlos Cabrera, Joseph Daza, John Melgarejo, Vanessa Pandal, quien les habla Astrid Arias. Empiezo yo. El contexto de una negociación internacional pública. Bueno, hay dos partes marcadas en las que se puede iniciar una negociación internacional, ya sea en el ámbito de conflictos o también para algún tema de transacción o comercio, ¿no? En el tema de transacción y comercio, básicamente está ya determinado que es para un tema de una negociación comercial, es netamente para fines económicos, ¿no? Ahí tenemos los que son los tratados de libre comercio, ¿no? Entre dos países o más, puede ser bilateral o multilateral, ¿no? El tema de preferencias arancelarias, bueno, entre otros. Y en caso de conflictos, como ya se conoce, ¿no? En caso de guerras, algunas diferencias, discrepancias, ¿no? O áreas limítrofes, ¿no? Entre otras. Bueno, tenemos dos clases de negociación, la que son la bilateral y la multilateral, ¿no? Bueno, básicamente la bilateral, como lo mencioné anteriormente, es entre dos países, ¿no? Dos estados, ¿no? Que pueden llegar de repente a un acuerdo comercial o algún acuerdo de conflicto, o el multilateral, ¿no? Cuando se hace en más de dos estados y buscan, ¿no? Llegar a algún tipo de negociación. Factores condicionantes para el comercio. En factores condicionantes para la negociación internacional tenemos lo que son flujos migratorios, comercio internacional, la globalización, el proceso de internacionalización, la internacionalización de algunas empresas, ¿no? Y las nuevas tecnologías de la información. Son básicamente algunos factores, ¿no? que se dan para el tema, o condicionantes, ¿no? Para el tema de alguna negociación internacional. Bueno, en el desarrollo de una negociación internacional tenemos las tres etapas, ¿no? La de la iniciación, ¿no? Es aquí donde las partes llegan a algún contacto por primera vez, ¿no? Sea directo, ¿no? O por algún intermediario en el que se presentan y se conocen, pues, ¿no? La segunda etapa es la etapa negociadora. En esta fase, cada parte hace uso de las instrucciones contenidas, ¿no? En los documentos, ¿no? O algunos poderes, ¿no? O las autorizaciones según sea el caso. Y en la etapa de cierre, bueno, es donde se define, se podría decir, si es que la negociación resulta, ¿no? O si es que fracasa, pues, ¿no? Si es que se da o no se da, básicamente. Yo soy Carlos Cabrera y hablaré sobre la estructura de la negociación internacional pública. Consta de 7 pasos o etapas: el mandato, objetivo, estrategia, poder, flexibilidad, resultado esperado y el aporte. En primer lugar, el mandato. Acá nos establecemos 3 preguntas. La primera, ¿cuál es el escenario? La segunda, ¿quiénes conforman la negociación? Y bueno, esta segunda pregunta quiere decir con quiénes voy a hacer mi negociación. Y la tercera es, ¿qué se establece? Los objetivos. En este punto se tiene que ser bien claro y de preferencia prescribir los objetivos, hacer un borrador de los objetivos y ver si es que son medibles como a tiempo o cuantificables. El poder. ¿Qué tanto poder tenemos en sentido a influencia o forma de actuar? La imagen personal, todo lo que nos engloba como persona y como negociador, por supuesto. La estrategia. Una estrategia llevada a lo positivo para llegar a un fin siempre positivo. La flexibilidad, en este caso flexibilidad al cambio, que es siempre un papel muy importante en la negociación, ya que acá interviene mucho lo que es el manejo de las emociones, no ser muy lineal o monótono, sino flexible para que los cambios que se puedan dar en cualquier momento se puedan superar. El resultado, que es uno de los puntos más importantes, el resultado es lo que nos esperamos, lo que esperamos al final de una negociación. De igual manera, siempre tiene que ser positivo y siempre pensando en un beneficio, en rentabilidad para nosotros. Y al final el aporte,
que es lo que tenemos que tener siempre en claro, es decir, de qué manera voy a aportar a la negociación o en ambas partes negociadoras en este caso. Em, y bueno, al final siempre la actitud, la forma de negociación y tener los objetivos bien planteados, acompañados de un buen poder de flexibilidad, como ya mencioné, manejar las adversidades, son los pilares para tener una buena negociación internacional. A continuación, mi compañera Vanessa. Buenas noches, Miss. Yo voy a hablar sobre la táctica de los 4 pasos para una negociación internacional. Debemos de saber que los 4 pasos componen del proceso de negociación, los cuales son la preparación, la negociación, la creación de un contrato vinculante y las disputas posteriores al contrato. Ahora vamos a revisar cada una de ellas para poder explicar. La preparación de la negociación. Se refiere a la parte previa al acto de negociar. Es uno de los pasos que requieren de tiempo y de búsqueda de información. No solamente al nivel técnico, sino también al nivel humano. Por el lado técnico, se trata de comprender y anticipar las tendencias mundiales, hacer proyecciones, prever cambios, y por el lado humano, incluye reconocer los intereses o pasatiempos de la otra parte, sus gustos, ya que permiten ampliar el conocimiento inherente y tangente que puede ayudar a la negociación. El segundo paso sería la negociación. Esto es cuando se realiza una negociación transcultural. Es preferible adaptarse moderadamente a la cultura de la otra parte, pero debemos también recordar que la preparación es fundamental, ya que debe ser más profunda para distintos elementos que existen, los cuales pueden ser sociales, culturales, religiosos, que son importantes y que salen a reducir en el momento en que se lleva la negociación, porque estamos negociando con otros países que tienen diferentes culturas a las nuestras. También debemos respetar las costumbres y preguntar directamente si podríamos ofender en alguna acción a la otra parte. El tercer paso sería al momento de crear un contrato. Lo primero que se tiene que definir cuando se llega a este paso es si contratamos a un abogado o no. Si este abogado es del país o del estado donde se lleva a cabo la negociación. El problema también radica en que se debe saber si ese documento va a valer legalmente en el lugar en que se está firmando. Si no es en la ciudad de origen, donde se debe conocer los alcances de la ley de los documentos que se firman. El cuarto y el último paso sería, serían las disputas posteriores al contrato. Se recomienda en sí que la inclusión de una nueva cláusula de alternativa de solución de disputas, o por sus siglas ADR, antes de llegar a una disputa, se recomienda impedirlas por medio de las leyes preventivas. En la revisión y evaluación de contratos internacionales, es necesario que sea realizado por una firma internacional de consultoría, especialmente por un problema de ejecución de contratos. Ahora le doy el pase a mi compañero Joseph para que pueda concluir. Y por último, profesora, mi nombre es José Gonzalo Vargas. Y bueno, voy a hablar de las fases generales de la estrategia operativa. Bueno, las fases generales de la estrategia operativa es un proceso estratégico que involucra tanto la planeación en sí mismo como la ejecución de una estrategia, ¿no? Y bueno, el siguiente, y empieza creando la estrategia. Y en esta primera fase se crea toda la estrategia gracias a la información que maneja, digamos, cada una de las compañías o estados que están presentándose, ¿no? Y para tener un mejor control de esto, se puede usar varias herramientas como el FODA, el PES, hasta incluso el cuadro de mando integral. Lo que vemos ahí abajo es de 4 colores, donde dice finanzas, clientes, proceso interno, formación y crecimiento, ¿no? En la que la empresa, sea lo que esté presentándose, explica detalladamente su plan estratégico, ¿no?
Y la segunda es el planeamiento de estrategia. Siguiente diapositivo, por favor. Bueno, en esta segunda etapa es donde se organizan ya los objetivos en base a la primera, tus metas, iniciativas y todo lo que trae contigo tu plan, ¿no? Bueno, se hace una creación de mapa estratégico que define las dimensiones estratégicas, ¿no? Estas incluyen las iniciativas estratégicas que vas a tener, cuál es tu plan de acción ante lo que estás presentando, qué va a garantizar tu ejecución durante toda la planeación, ¿no? Siguiente. La tercera es alinear la organización con la estrategia. Bueno, como dice ahí, durante esta etapa debe concentrarse en relacionar la estrategia total de la compañía con las estrategias de todas las unidades nacionales y sus negocios individuales. De esta manera deberá alinear y motivar a sus empleados. Bueno, esto es una etapa más empresarial en la que identificamos cuáles son las unidades de negocio que deben estar alineadas en tu empresa o cómo debes hacer, cómo debe mostrar tu empresa ante una situación de negociación. Y bueno, recomendado vincular las unidades de soporte con las estrategias de unidad, tus estrategias de negocio y las estrategias corporativas que tienes, ¿no? Dentro del mapa estratégico. La cuarta vendría a ser planear la operación de la organización. En este cuarta etapa, nosotros, bueno, la empresa se hace un par de preguntas como esta. ¿Cuáles mejoras a los procesos de negocio son las más críticas del éxito de la estrategia? ¿O cómo puede relacionar la estrategia con los planes presupuestos operativos? Como bueno, estas fases son, como dije, ya más corporativas, más empresariales, en la que una empresa va a detallar eh, todas sus intenciones ante una negociación buscando mejorías, analizando también la otra parte y qué puede sacar beneficio de esto, ¿no? Y por último, las siguientes etapas son las de controlar y aprender la operación. En estas últimas etapas, que vendría a ser las 5, es la que ya simplemente mencionamos o ponemos a prueba, ¿no? Como un control, todo lo que hemos mencionado o empezamos a realizar nuestro plan estratégico, o bueno, en realidad ya trabajar en conjunto si es que se logra digamos, un acuerdo total con la otra parte para llegar a cabo el objetivo final. Dentro de una negociación, bueno, es sacar beneficio, no solo para ti, sino para la otra parte, y llegar a un acuerdo en base a firmas y todo lo demás. Eso es todo, profesora, en nuestra exposición. Gracias. Gracias.